Dijimos que había distintas comprensiones de lo que es un ser humano. Recordémoslo. Existen, grosso modo, tres visiones respecto a la realidad: la dualista, la nominalista y la realista. La dualista va a decir de que existen propiedades y particulares sensibles, pero que se trataría de dos entidades subsistentes distintas, es decir, como agua y aceite. Por un lado estarían las formalidades o las ideas o las propiedades, que vendría a ser similar, y por el otro las cosas sensibles, los particulares, ¿no? Defensores de esta postura son Platón y Descartes. En una visión antropológica, esto sería como una separación entre alma y cuerpo. Por un lado estaría el alma y por el otro el cuerpo, ¿no? Serían dos entidades distintas. Por otra parte está el nominalismo, que también a esta postura se le puede llamar reduccionista o materialista o fisicalista, etc., ¿no? Tiene muchos modos de llamar. ¿Y qué esta va a decir? De que solo existen los particulares sensibles, es decir, solo existen las cosas, no existen las formalidades propiamente tal, ni las propiedades, ni las ideas, ¿no? Defensores paradigmáticos de esta postura pueden ser Guillermo de Ockham y Daniel Dennett, y también, bueno, U.T. Place, G.G.C. Smart, en fin, y otros. Dentro de una visión antropológica van a decir de que no existe el alma, no, solo existe el cuerpo, o en una discusión más específica, no existen los estados mentales, sino solo los estados cerebrales. Y por último, la posición realista, que va a decir de que las propiedades y los particulares se trataría de una misma entidad, pero con distintas dimensiones. Es decir, se trataría de dos principios de la misma realidad, ¿no? Y claro, defensores de esta postura va a ser Aristóteles, Tomás de Aquino y en fin. Respecto a una visión antropológica, sería no es que hay alma y cuerpo, sino que existen cuerpos animados, determinados tipos de cuerpo, es decir, cuerpos que realizan operaciones desde sí mismos, ¿no? Pero alma no sería algo radicalmente distinto del cuerpo, ¿no? Sino que serían una misma entidad, pero con dos principios. En este video vamos a desarrollar la tesis nominalista. Para eso, más en concreto, nos vamos a concentrar en lo que se ha venido a llamar la teoría de la identidad. Las figuras más importantes de la teoría de la identidad van a ser U.T. Place y G.G.C. Smart. Estos autores van a negar que los estados cerebrales sean distintos a los mentales. De hecho, van a negar la existencia de los estados mentales. Para que vean que eran tipos que de verdad creían en sus teorías, una vez que murió U.T. Place, pidió que guardaran su cerebro en la Universidad de Auckland, y en ella ahora reza la siguiente frase: ¿Did this brain contain the consciousness of U.T. Place? Bueno, analicemos mejor esta teoría. Llevando este tema a la discusión mente-cerebro, sabemos por una parte que para el dualismo los estados mentales o propiedades o formalidades o lo que sea son distintos, ¿no?, de los estados cerebrales o cosas particulares, ¿no? Sin embargo, se encuentran estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque si uno le pisa el pie a Descartes, se va naturalmente a activar un determinado estado cerebral y eso va a detonar un cierto estado mental, en este caso de dolor. Entonces, si bien los estados mentales son distintos de los cerebrales, se encuentran estrechamente relacionados, ¿no? O correlacionados, típica correlación entre estado cerebral y estado mental. Por otra parte,
para el materialismo o nominalismo va a negar la existencia de las propiedades, como dijimos. Entonces, va a negar una subsistencia por sí misma de los estados mentales, ¿no? Es más, va a decir de que solo existen los estados cerebrales. En otras palabras, los estados mentales van a ser nada más que estados cerebrales. Es decir, va a haber una identidad entre estado mental y estado cerebral, o en otras palabras, los estados mentales van a ser sencillamente apariencias, no van a existir realmente. Lo que en verdad va a existir van a ser únicamente los estados cerebrales, o dicho de una manera, extrapolándolo a otros temas, las cosas particulares y no las ideas o propiedades. Bueno, ahora utilicemos un ejemplo que a mi modo de ver puede ayudarnos a comprender mejor qué es lo que tienen, qué es lo que están pensando. Decir lo que tienen en mente es complejo, ¿no? Sino lo que estarían pensando UT Place y GGC Smart, ¿no? Supongamos que tu vecino, a quien nunca has visto, se llama Lucila Godoy, ¿no? Por ahí escuchaste de que nació en Vicuña en 1889 y que ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Quién es? ¿Alguna idea? Claro, Gabriela Mistral. Ahora, pregunta, ¿Lucila Godoy se correlaciona con Gabriela Mistral o es Gabriela Mistral? Obvio, es Gabriela Mistral. Hay identidad, son lo mismo. No son dos ítems distintos. En otras palabras, no entender de que Lucila Godoy fuera lo mismo que Gabriela Mistral, más que hablar de Lucila Godoy o Gabriela Mistral, estaríamos hablando de nuestra ignorancia, ¿no? Porque ¿qué significaría que se correlacionaran, ¿no? Que fueran distintos y se correlacionaran? Algo así como que existe una señora, Lucila Godoy, que creció en la misma ciudad que Gabriela Mistral y que tal vez fueron al mismo colegio, y la admiraba, de hecho la admiraba tanto que quería ser como Gabriela, y entonces así se cortó el pelo como ella y comenzó a escribir poesía y se volvió tan buena Lucila que ganó un premio Nobel de literatura, y así sus vidas continuaron más o menos en paralelo, ¿no? Con Lucila esforzándose por ser lo más parecido a Gabriela. Bueno, pero no es el caso. ¿Qué pasa? Lo mismo con los siguientes casos. Tal vez alguno de nosotros no sea capaz de ver la identidad entre en los siguientes casos. Por ejemplo, la identidad que hay entre el aumento de la energía cinética de las partículas y el calor. Efectivamente, el calor no es nada más que el aumento de la energía cinética de las partículas. O la unión entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que vendría siendo agua, ¿no? Una molécula de agua. Si uno no es capaz de ver esa identidad, habla más de nuestra ignorancia que del agua o del calor, ¿no? De hecho, y en estos casos se ve tal vez con más claridad que ni el agua ni el calor se correlacionan con el H2O y la energía cinética, sino que son eso. De hecho, teóricamente, los defensores de esta postura, por ejemplo, como el matrimonio Paul y Patricia Churchland, van a decir que justamente, en estricto sentido, son eso. Hablar de agua y calor es más que nada psicología popular, es decir, va a ser una manera inculta para estos tipos de referirse a estas cosas, ¿no? Entonces, así como decimos el sol se pone, también decimos hago esto porque quiero, pero ninguna de las dos es cierta. Ni el sol se pone, ni hago esto porque quiero, sino que esta manera de hablar es una manera imprecisa de hablar de lo que realmente es la cosa. Por lo tanto, piensa en este matrimonio, Paul y Patricia Churchland, va a ser necesario ir eliminando esta forma de hablar. Y a esto le llaman eliminativismo. De modo que la conciencia o la mente no es algo distinto a los estados cerebrales, son lo mismo. Es sencillamente hablar de mente o conciencia de una manera imprecisa de hablar de quienes no tienen conocimiento suficiente en neurología, ¿no? De hecho, cuando uno quiere a alguien o está feliz, van a decir ellos, en realidad se trataría de determinadas actividades neuronales. Y nada más que eso. Si uno no es capaz de verlo, habla más de la ignorancia de uno que del fenómeno. De hecho,
Un caso fundamental que va a servir para esta teoría, tal vez paradigmático, siempre lo van a traer a colación, es el de Phineas Gage. Veamos de qué es lo que se trata. Phineas Gage era un ciudadano como cualquiera que nació el 13 de septiembre de 1848 en Vermont, Estados Unidos, y según decían quienes lo conocían, era un hombre de familia, sumamente responsable, respetuoso y educado, querido por toda su comunidad. Trabajaba en la construcción de una línea de ferrocarril y era capataz de la misma. Pero un día, mientras trabajaba, sufrió un accidente. Una barra de 1 metro de largo, 3 centímetros de diámetro y 6 kilos le atravesó la cabeza a Phineas Gage, destruyendo gran parte de su cerebro, precisamente al lóbulo frontal. Los médicos lo examinaron y no lo pudieron creer, no murió. Le hicieron exámenes de memoria y estaba perfecto, funciones motoras perfectas, funciones de razonamiento perfectas, todo parecía estar bien y le dieron el alta. El Phineas Gage que todos conocían aparentemente recibió el alta, volvió a su casa con su familia, retornó a su trabajo y a su vida cotidiana. Pero esto no ocurrió realmente. Lo que verdaderamente ocurrió es que volvió una persona totalmente diferente, alguien sumamente irresponsable, impulsivo, mal educado e incompetente. Comenzó a tener problemas con su familia, pasó de ser un padre sumamente respetuoso a una persona totalmente agresiva. Derrochó su fortuna familiar en poco tiempo debido a los repentinos problemas de sus adicciones. En su trabajo ya no era capaz de realizar tareas simples, por lo que las abandonaba y se dirigía al bar más cercano. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, en aquel accidente, la barra de metal le destruyó a Phineas el lóbulo frontal, que es un área del cerebro la cual se encarga, entre otras cosas, de la motivación y conducta del sujeto, favoreciendo y permitiendo una capacidad social y conductual del individuo. Al destruir esta estructura, no le permitió volver a ser la persona respetuosa, capaz y responsable, tan amada y querida por la comunidad. Antes de que todo esto ocurriera, al lóbulo frontal se lo consideraba una estructura silente, es decir, sin funciones, y gracias a Phineas Gage, cuyo caso es uno de los más emblemáticos dentro de la neurología, se pudo comenzar a entender la importancia del lóbulo frontal en las conductas relacionadas a interacciones sociales, en las emociones y con aspectos de la personalidad. En otras palabras, parece que los estados mentales, mi conciencia, lo que quiero hacer, lo que considero correcto, etc., no es algo distinto a mis estados cerebrales, ¿no? Phineas Gage, de hecho, bueno, anecdótico pero interesante, trabajó algún tiempo como conductor de diligencia en Chile, algo así como un Rappi, ¿no?, de la época, ¿no?, entre Valparaíso y Santiago, y finalmente volvió como a los 38 años a Estados Unidos, más precisamente a San Francisco, con su familia, y tuvo una serie de crisis epilépticas y murió. Y bueno, y actualmente tanto su cráneo como la barra que le atravesó el cerebro están en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Pero con eso vemos qué es lo que sostienen los de la teoría de la identidad, que es un tipo de nominalismo o materialismo, básicamente que ni la mente, ni las propiedades, ni las ideas son algo distinto de las cosas particulares, sino que lo que realmente existiría, lo único que existiría, serían las cosas particulares. En otras palabras, la mente no sería nada más que estados cerebrales. Muchas gracias.